¿Cómo contar la historia? Cuando decimos historia, estamos haciendo referencia a una noticia, que es un tipo de texto periodístico, tanto escrito como audiovisual, que consiste en una narración objetiva de algún evento novedoso, actual y de interés público. Somos el grupo número 3 y quédate con nosotros para conocer más acerca de cómo contar una historia. Contar la historia. Para empezar vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a decir que todas las historias de noticias están hechas de datos, observaciones, citas y detalles. Los reporteros siempre tienen más material del cual puedan usar. Su impulso natural es usar el mayor número posible de ellos en sus historias. Rara vez obtienen una historia bien contada que atraiga a la audiencia. Una historia que contiene demasiada información es más difícil de entender. Cuando un reportero intenta explicar todos los detalles, lo más probable es que solo confunda a la audiencia. El buen periodismo implica selección, no comprensión. Ahora les voy a hablar sobre qué es el enfoque. El enfoque en esencia es la respuesta a la pregunta: ¿de qué trata en realidad esa historia? Chip Scanlan sugiere 5 preguntas adicionales. Y la primera es ¿cuál es la noticia? La segunda es ¿cuál es la historia? La tercera es ¿cuál es la imagen? La cuarta, ¿cómo puedo contarla en 6 palabras? Y la quinta es ¿qué consecuencias tuvo? Les voy a dar un ejemplo sobre el enfoque. Imaginemos que usted debe informar sobre un incendio que avanza con rapidez. Ya habló con los testigos y todo el día estuvo examinando los daños. Ahora necesita enfocar su historia para empezar a redactarla. Veamos cómo podría usar las preguntas de Scanlan para encontrar su enfoque. ¿Cuál es la noticia? La respuesta sería: un incendio destruyó 2 casas en las montañas de esta ciudad, pero no hubo heridos y el distrito comercial de la ciudad no fue afectada. ¿Cuál es la historia? 2 familias que quedaron sin casa pero se alegran de estar vivas. ¿Cuál es la imagen? Los miembros de la familia se abrazan entre sí junto a las ruinas húmedas de su casa. ¿Y cómo puedo contar en 6 palabras o menos? Podemos escribir sobre la casa quemada, el espíritu intacto. ¿Qué consecuencias tuvo? El daño a la propiedad a causa de un peligroso incendio que fue limitado. Tener el enfoque ya previsto es solo el primer paso en el plan para escribir una historia. Tenemos que tomar nota de todos los detalles que con seguridad no deseamos excluir. Algunos reporteros consideran que antes de empezar a escribir es conveniente hacer un bosquejo escrito para usarlo como guía al elaborar la historia. Muy buenas tardes, mi nombre es Ludy Sareli Martínez Rodas, somos el grupo número 3 y nos tocó de tema cómo contar la historia. La parte que me toca explicar a mí se llama redacción. Las noticias bien redactadas son concisas, claras y precisas. Eso puede parecer muy fácil, pero en realidad es un verdadero reto. Como hemos dicho, los reporteros tienen la tendencia de incluir en sus textos todos los datos obtenidos. Sin embargo, las historias que van directamente al grano tienen más probabilidad de atraer a los consumidores de noticias, que están muy ocupados, y la organización noticiosa, que no imponga límites a la extensión o duración de sus historias, no tendrá mucho tiempo a cubrir otras noticias. En términos generales, las noticias se redactan con frases y párrafos más breves que casi todos los demás tipos de texto. Cada párrafo contiene una idea principal. Cada nueva idea, personaje o ambiente se presenta en un nuevo párrafo. Los periodistas usan un lenguaje simple, directo y fácil de entender, con los sustantivos y verbos y adjetivos y adverbios. Las noticias bien escritas no son vagas, ambiguas ni repetitivas. Los buenos escritores siempre se esfuerzan por elegir las palabras adecuadas para transmitir sus ideas. Puesto que escriben sus textos para el público en general, los periodistas tratan de evitar también la jerarquización o jerga, es decir, el léxico en particular de ciertos grupos y los términos técnicos que la mayoría de la gente conoce.
El vocero de un hospital, como por ejemplo, el vocero de un hospital podría decir que la persona padeció laceraciones o contusiones, pero el reportero debe usar términos más simples, heridas o golpes. Si en la precisión es necesario un vocablo técnico, hay que dar la definición del mismo. Introducción. El inicio de una historia de noticias se conoce como la introducción, lead. Su propósito es captar la atención del lector, el escucha o el espectador para que se interese por la noticia. Hay dos tipos básicos de introducción, la dura y la blanda. La dura resume los hechos esenciales de la historia, es decir, las 6 preguntas analizadas, mientras que la blanda prepara el escenario o presenta un personaje. Otra forma de examinar la diferencia entre estos tipos de introducción consiste en considerar la del tipo duro como la respuesta a la pregunta ¿cuál es la noticia? Y pensar que la blanda responde a la pregunta ¿cuál es la historia? Cualquiera de estos tipos de introducción se puede usar como una historia de noticias dura. Por ejemplo, la historia de la elección de un nuevo primer ministro. Se podría escribir en diversa forma una introducción dura. Sería tal vez la siguiente. El ex dirigente rebelde Joshua Smith fue elegido primer ministro esta noche al obtener más del 80% de los votos en la primera elección democrática del país. Una introducción blanda sería una aproximación diferente. Joshua Smith era un niño que creció en Yorktown y tenía grandes sueños. Siempre pequeño para su edad, dice que sus compañeros más corpulentos lo molestaban en la escuela. Cuando le dijo a su maestra de enseñanza elemental que un día él sería primer ministro, ella se rió. Ahora nadie se ríe de Smith. Ganó la elección ayer con más votos del 80%. Llegó a ser el primer dirigente electo democrático en el país desde 1993. La selección del tipo adecuado de introducción depende de muchos factores, como la importancia de la historia y la oportuna que ésta sea, y también del tipo de organización de noticias, publicación o medio electrónico que lo difunda. Los servicios cablegráficos, los portales de noticias en línea y los noticieros de radio que se basan en la inmediatez usan el ordinario introducción duras. Los programas o revistas semanales de noticias tienden más a usar introducciones blandas porque supone que la parte de la audiencia ya está enterada de los hechos esenciales de la historia. El tipo más común de introducción blanda es la del carácter anécdito, como el ejemplo anterior sobre la historia del primer ministro. Una anécdota es por definición un cuento corto. Cuando se usa como introducción, ilustra o anuncia toda la historia. Si el tema se refiere a una tendencia social, puede empezar con varias anécdotas o ejemplos conexos. En raras ocasiones, una cita o una pregunta puede ser la mejor forma de iniciar una historia. Todos estamos en introducción. Puede ser descritas también como el tipo de aplazado, porque el lector tiene que esperar varias frases para saber de qué se trata de historia. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Lo dejo con mi compañero. Esta fue mi parte de la exposición. Mis compañeros seguirán explicando. La estructura de una historia. Todas las historias comprenden de una estructura, ya que sin esa estructura solo serían un montón de datos que carecen de un soporte para estar unidos. La estructura es esencial para que la historia tenga un sentido y un significado. Sin embargo, no todas las historias tienen que ser estructuradas de la misma manera. Y es así que tenemos 3 maneras para estructurar una historia. La primera, que es la pirámide invertida. Esta manera de estructurar esta historia es muy conocida, es muy tradicional, utilizada principalmente para redactar artículos noticiosos, en la cual comprende de poner lo más esencial de la historia al inicio y de manera descendente iremos llegando a lo menos esencial de la historia. Es por eso que se le da este nombre, ya que tiene forma de pirámide invertida, de esta manera. La segunda es la estructura de reloj de arena, que al igual que la pirámide invertida, se le agrega nada más, después de unos párrafos, de poner lo más importante descendiendo hasta lo menos importante
después vuelve a tocar un tema importante, se le agrega contenido importante, pero de manera cronológica y narrativa. Ahora, la tercera manera de estructurar una historia es la manera de diamante, en la que pues el reportero situará a un personaje en la historia, en la cual empezará desde lo menos importante, irá contando su anécdota hasta que empiece a crecer y se convierta en una historia realmente grande y con el contenido esencial al final. Sería lo contrario de la pirámide invertida, en la cual, pues como ya mencioné, se empieza desde arriba hacia abajo. De esta manera llegamos al final. Todos los escritores tienen que conocer su final, saber qué tienen planeado para este punto de la historia, así como cuando iniciamos un viaje y llegamos a nuestro destino. De esta manera también hay que mencionar que si nosotros estamos utilizando la estructura de la pirámide invertida, tenemos que estar conscientes de que, pues, en este caso, los editores recortan nuestra historia, así que hay que tener mucho cuidado con esto. Citas y audios. Las historias de noticias son relatos en primer término con palabras del reportero, pero en la mayoría de veces también incluye lo que dicen otras personas, ya sea en citas o en audios. Si se usan con eficacia, las citas dan más fuerza a la historia, pues estas permiten compartir la experiencia directa de uno de los involucrados. Si se incluye una cita casi al principio de una historia, esta puede resultar más interesante y traer más audiencia. Las citas podemos encontrar diferentes tipos. Por ejemplo, la cita directa, que esta se usa cuando hay declaraciones cuyo significado o discurso de un personaje trasciende el qué y el quién. Se describe entre comillas las declaraciones escogidas. Por ejemplo, por favor, ya no más matanzas, exclamó el cardenal Andrés Rodríguez en su homilia dominical al aludir a las últimas masacres ocurridas en varias cárceles del país. La frase que citamos del cardenal en esta entrada es: por favor, no más matanzas. Otro tipo de cita que se da en nuestros medios es la cita indirecta. Esta es la en la que el periodista ofrece una visión integral de lo ocurrido, sin caer en la tergiversación. Se puede completar con alguna frase parcial de lo expresado. Para ello voy a usar un ejemplo. Tegucigalpa. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez abogó ayer por un fin a las muertes en las cárceles del país y pidió al gobierno poner más interés en el sistema penitenciario, que viene dando problemas desde hace décadas. Esta es la misma noticia, pero usando otro tipo de cita, la cita de indirecta. Los periodistas que no aprenden matemáticas están condenados a enfrentar una serie de obstáculos en el ejercicio de su profesión. Los periodistas que no aprenden matemáticas carecen de una habilidad básica para descifrar gran parte de la información del mundo que los rodea, como datos estadísticos de criminalidad, las normas sobre la contaminación y las cifras sobre el desempleo. Son uno de los ejemplos para los cuales se necesita tener conocimiento estadístico, numérico, matemático apropiado para el oficio de periodismo. El periodista requiere de cierta intuición matemática para detectar casos en que las cifras que examina no tienen sentido. Debe conocer los mecanismos de algunos procesos numéricos para captar significados de algunos datos. Necesita conceptos matemáticos para entender
las finanzas de la banca y de las empresas y distinguir los momentos de quiebra y de auge. En términos más sencillos, el periodista necesita habilidades matemáticas para entender los números, así como requiere destrezas lingüísticas para entender las palabras y poder comunicarse. Un periodista competente tiene la capacidad de saber interpretar números. Detecta con rapidez una cifra improbable y tiene conocimientos prácticos básicos de aritmética y estadísticos para la confirmación de sus sospechas. Sabe calcular porcentajes, razones, tasas y otras relaciones numéricas que son mucho elocuentes que los datos expuestos. Así que puede traducir las cifras, las expresiones y así pues puede trabajar de mejor manera en el oficio. Un periodista que en su mayoría nunca llegaron a amar las matemáticas, pero sí lo necesitan y deben conocer y deben manejar los números para poder tener un mejor desempeño y que sus datos y sus noticias, sus notas sean infalibles y tengan datos reales, concretos y precisos. Es necesario que un periodista sepa manejar los números para distinguir la diferencia entre una cifra sin sentido y una cifra real. Las que son útiles son los números. Los números son los que nos dictan todo, porque aunque no querramos, los números son los que rigen el mundo. Todo está en base a datos numéricos.